Hola, hoy vamos a ver esta parte del tema 3 que tiene que ver con las fuerzas de fricción en los mecanismos. Para ello vamos a seguir la bibliografía recomendada de teoría de máquinas de Cardona y Clos, básicamente el tema 7, ¿de acuerdo? Para quien quiera ampliar un poco puede consultar este libro. Bien, distintos tipos de fuerzas que existen en las reacciones o en las restricciones de un mecanismo. Básicamente tenemos dos tipos de fuerzas, ¿de acuerdo? Las fuerzas de reacción, que son aquellas que impiden totalmente un movimiento. Si tú tienes dos piezas, esas dos piezas nunca se van a separar y existe una fuerza de reacción que es tan grande como sea necesaria para permitir que esa restricción se cumpla, ¿vale? Eso ocurrirá tanto por ejemplo, en las uniones articuladas como en los apoyos en tierra, ¿de acuerdo? La reacción será tan grande como sea necesario. Y luego tenemos en contraposición las fuerzas pasivas de fricción, ¿de acuerdo? Que son fuerzas que impiden el movimiento, siempre van al contrario del desplazamiento relativo entre las dos partes, pero no llegan a impedir el movimiento. O pueden no llegar a impedirlo, ahora lo veremos. Bien, dentro de las fuerzas de fricción vamos a dividirlas en tres tipos. Las fuerzas de fricción de desplazamiento, que existen siempre que haya una velocidad relativa entre dos piezas, esto sería la pieza de arriba y la pieza de abajo, ¿vale? Dos componentes de una máquina, y si existe velocidad relativa, existirá una fuerza de fricción, ¿vale? Esto existe, como digo, siempre que exista velocidad relativa. ¿Eso cuando ocurre? Cuando los dos puntos que están en contacto entre el cuerpo 1 y cuerpo 2, que sería el punto J1 y J2, que matemáticamente podríamos decir que están uno encima del otro, ¿vale? Aunque físicamente pertenezca uno a cada cuerpo, cuando la velocidad de esos dos puntos sea distinta, ¿de acuerdo? Siempre que la velocidad sea distinta, quiere decir que no se mueven a la vez, sino que uno desliza sobre el otro, ¿vale? Siempre existirá un plano que lo vamos a utilizar para luego definir la fuerza de fricción, que es el plano tangente a la superficie de contacto, ¿vale? Y también importante es la dirección normal, dirección n, que es perpendicular a este plano de contacto, ¿vale? Luego necesitaremos calcular la fuerza que se hace en un cuerpo contra el otro en la dirección normal, y le llamaremos la fuerza normal de contacto entre los cuerpos. Luego tenemos dos momentos, dos pares de fuerzas que tienen que ver con la fricción. Uno de ellos es el de rodadura, el par de rodadura, ¿de acuerdo? El rolling en inglés, que se define como un par en esta dirección que es tangente al plano tangente de contacto entre los cuerpos, ¿vale? Y lo que hace es que provocará un momento siempre que exista un movimiento como ese que se ha visto ahí, en el que exista velocidad, vector omega, que apunte en la dirección tangente al punto de contacto. Un ejemplo típico sería una rueda de un neumático de un coche cuando va moviéndose hacia adelante, ¿vale? Por ejemplo, porque la velocidad omega relativa es paralela al suelo. Luego tenemos la resistencia del pivote, ¿vale? De movimiento de pivotación. En este caso es exactamente igual que el de rodadura, pero cuando la velocidad omega se da en la dirección perpendicular al suelo. Más que al suelo, al plano de contacto, en la dirección que tenga. ¿De acuerdo? O sea que tenemos velocidad de deslizamiento, fuerza de deslizamiento solo hay una, pero pares existen dos, ¿vale? El de pivotamiento y el de rodadura. Bien, ¿qué relación existe entre las fuerzas de fricción y fuerzas de reacción? ¿Vale? Ya lo he dicho antes que son diferentes, ¿vale? Pero ¿cómo saber cuál existe en un mecanismo, en un par cinemático dado? Pues lo primero que hay que ver es que en cada par cinemático, entre cada par de cuerpos que se toquen, ¿vale? Tenéis que ver el par cinemático que existe, qué grados de libertad permite moverse y cuáles no. De los que no permite moverse, ahí existen reacciones, seguro, ¿vale? Grado de libertad que esté impedido, existe fuerza de reacción, que es una incógnita. Grado de libertad que está permitido por el par cinemático, entonces puede existir fricción, ¿vale? Y entonces ocurrirá lo siguiente. Bueno, estamos viendo si tenemos una reacción como en este par cinemático, ¿no? Lo que estaba contando. Por ejemplo, este bloque de lizadera puede moverse como un collar a lo largo de la barra. Por lo tanto, la dirección perpendicular
está impedida y ahí va a existir siempre una reacción de valor desconocido, ¿vale? Y luego, si permite deslizar y existe rozamiento, existirá una fuerza paralela a la barra que es de fricción. Entonces, la reacción siempre son desconocidas y hay que hallarlas. Y la fuerza de fricción tienen fórmulas conocidas. Ahora veremos qué tipo de fórmula existe. Y a priori, pues podría ser conocida. Todos los mecanismos reales pues tienen fricción. En muchos ejemplos que haremos asumiremos que no hay fricción. Por defecto será eso lo que tenéis que considerar en los problemas, a menos que se diga explícitamente que existe fricción, ¿de acuerdo? Vamos a ver distintos modelos matemáticos de fricción de deslizamiento, ¿vale? En la realidad estas fuerzas vienen de efectos muy complejos, tienen que ver con la rugosidad, con microsoldaduras que se pueden formar, con fuerzas moleculares, fuerzas de cohesión entre los distintos materiales y son muy complejas de estudiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para ingeniería utilizaremos modelos simplificados, ¿vale? El modelo de fricción seca de Coulomb, el más sencillo, que vamos a utilizar típicamente, dice lo siguiente. Dice que si tenemos dos cuerpos en contacto, ¿vale?, con fricción seca, existirá una fuerza de fricción F sub F que como mucho tendrá el valor de un coeficiente mu, que es el coeficiente de fricción, que no tiene unidades, multiplicado por la fuerza normal en la superficie de contacto, ¿vale? ¿Qué quiere decir menor o igual? Pues quiere decir que la fuerza de fricción evidentemente no va a aparecer porque sí, sino que siempre aparecerá siempre que exista algo que vaya en dirección del movimiento, ¿vale? Si los cuerpos tienden a moverse, como aquí aparece la v sliding, la velocidad de deslizamiento, entonces la fuerza de fricción aparecerá. Si no hay movimiento relativo, no aparece, ¿de acuerdo? Y si existe una fuerza que empuja hacia la izquierda, en este caso menor que el máximo posible de fricción, pues la fricción no aparecería nada más que lo necesario para que no se mueva, ¿vale? Digamos. Evidentemente la fuerza de fricción nunca va a iniciar un movimiento, siempre se opone a algo, por eso es el menor o igual. Entonces aquí lo importante es saber la fuerza normal que hay en la superficie. Básicamente, si tú tienes dos cuerpos que deslizan, cuanto más apretados estén, cuanto más fuerza normal haya, más cuesta moverlo. Eso es lo que quiere decir este modelo. Y la relación entre uno y otro es a través de mu, el coeficiente de fricción. Valores típicos, ahora veremos algunas tablas, pues entre 0,0 algo y 1, más o menos, dependiendo de la rugosidad, del tipo de material, etc. Otra cosa muy importante es que hay dos valores concretos para cada par de materiales. Imagina que estamos hablando de madera y acero, ¿vale? Pues no existe un único coeficiente mu, sino que existen por lo menos dos, ¿vale? El coeficiente de fricción estático, ¿qué quiere decir? Una vez que empezamos en condición de estar quieto o estático, ¿qué fuerza necesitaría hacer para vencer a la fricción? ¿Vale? Es decir, al principio, estando quieto algo, cuesta más arrancarlo, ¿verdad? Eso lo tenemos todo en la intuición. Pues eso quiere decir el coeficiente de fricción estático, que suele ser más alto que el otro, que es el coeficiente de fricción mu sub d, el kinetic en inglés, o en español el dinámico, coeficiente de fricción dinámico, que sería el que se aplica cuando los cuerpos ya están en movimiento. Es decir, una vez que arrancas el movimiento, te cuesta más arrancarlo, pero luego ya tienes que hacer menos fuerza para seguir venciendo el rozamiento, ¿vale? En una primera aproximación podríamos asumir que los dos valores son constantes a lo largo del tiempo y que solamente cambiamos de forma abrupta de uno a otro cuando cambia la condición de estático a movimiento, ¿vale? Esto es una gráfica de una medición real, ¿vale?, en la que se ve que esto no son constantes ni mucho menos, pero es una aproximación más o menos correcta, ¿no? Lo de tener dos coeficientes de fricción distintos. Lo que se está dibujando aquí, graficando, es la fuerza de fricción que existe entre dos partes, ¿vale? Entonces, estando quieto un cuerpo con respecto al otro, tienes que ir haciendo fuerza y la fricción va haciendo una fuerza cada vez más alta, más alta, más alta, hasta que llega a un pico en el que ya es el máximo, ¿vale? Este pico de aquí, de hecho, tiene que coincidir con el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal que tenga en este caso concreto, ¿vale? Superado ese pico, el cuerpo empieza a moverse, ¿vale? Y empieza a moverse, ya a partir de ese momento no puede hacer tanta resistencia porque el mu cambia. Ya estamos funcionando con fuerza de fricción es igual a mu dinámica por n, ¿de acuerdo?
Por eso esta bajada repentina de la fuerza de fricción. Aquí tenéis algunos valores típicos de materiales, pues podéis echar un ojo, tenéis también en Wikipedia, lo tenéis en los libros, ¿vale?, de la bibliografía. Valores típicos que no afecten en esta asignatura, pues por ejemplo el acero con el acero, ¿vale?, que si no está lubricado en estático, pues estamos hablando de 0,7, 0,8. Si está lubricado, por supuesto, muchísimo más, menos de 0,1 típicamente. Otro caso que se suele utilizar mucho en mecanismos pequeños, por ejemplo en impresoras 3D, ¿vale? Habréis visto que muchos rodamientos que tienen, muchos rodamientos lineales, por ejemplo, se hacen de forma muy barata con piezas de teflón o de mismo impresora 3D de plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acero con teflón, ¿qué coeficiente estático tiene? Pues bastante pequeño, 0, algo, ¿vale? 0,0 algo, 0,2. Por lo tanto, es un buen material, una buena combinación de materiales para hacer rodamientos. Por supuesto se desgastará, pero para piezas baratas pues es una alternativa. Bien, ¿qué estrategia resolver cuando tengamos un problema de un mecanismo con fricción, ¿vale?, en la que a priori pues nos ocurre lo siguiente, que nos dicen, tenemos por ejemplo estas dos deslizaderas en las que existe fricción, ¿vale?, en la que podría existir fricción, ¿vale? A priori no sabemos en cuál de los dos casos estamos. Podríamos estar en caso de fricción estática o fricción dinámica, ¿vale? Si no nos dicen nada, o el mecanismo sabemos que empieza en estático, tendríamos que resolverlo varias veces potencialmente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que resolverlo asumiendo que no haya fricción, ¿vale? Que no haya fricción quiere decir que no llega a moverse, ¿vale? Que la fuerza que hace el rozamiento es tal que no puede llegar a moverse. Entonces calcularemos la fuerza de las reacciones que estamos teniendo en cada par. Si vemos que esas reacciones son superiores a lo que realmente son capaces de soportar sin llegar a entrar en el modo de fricción dinámica, pues entonces tenemos que cambiar la cadena cinemática. Tenemos que decir, vale, esa unión que habíamos asumido que era una reacción, ahora no es una reacción, sino que se mueve. El módulo mu que utilizamos es otro, el coeficiente de rozamiento, y analizamos otro problema entero desde el principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cadena cinemática cambia. Lo voy a explicar con este ejemplo. Asumiendo que exista fricción de deslizamiento en estos dos casos, pues tendremos un mecanismo, en este caso, de 2 grados de libertad. Si uno de ellos estuviera bloqueado y se convirtiera en reacción, por ejemplo el 1, ¿vale? El 1 se convierte en reacción, este bloque de aquí no se mueve, y el otro sí se mueve, tenemos un mecanismo con 2 grados de libertad todavía, porque esto podría pivotar aquí y esto podría subir y bajar, ¿vale? A ver, esto no es correcto, ¿vale? Esto es una errata, aquí sería un grado de libertad, perdonad, ¿vale? Esto sería un grado de libertad porque esto sube y baja y esto ya queda determinado, pero sería esta cadena cinemática, eso sí, que es distinta de la de arriba. Si por el contrario se bloquea el de la derecha, ¿vale? Pues tendríamos esta situación. Tendremos de nuevo un grado de libertad también, igual que este. Y si se bloquean los dos, pues fijaros que no... que básicamente esto es una estructura, no es un mecanismo, ¿de acuerdo? Tendría 0 grado de libertad. O sea que podemos tener 4 situaciones dependiendo de cada unión, si existe o no coeficiente de fricción dinámico. Otro modelo distinto, todo esto era para el modelo de Coulomb, ¿de acuerdo? Si ahora tenemos dos materiales que están lubricados, ¿de acuerdo? Este modelo no es bueno, el modelo de Coulomb no es bueno. Y lo que se hace es lo siguiente. Se asume, ¿vale? Bueno, esto sería el modelo de Coulomb, por cierto, el modelo seco, en la que la fuerza, pues básicamente es constante. Al principio tiene como una especie de pico aquí, ¿veis este puntito, no? Quiere decir como que para velocidad cero es capaz de hacer un máximo, que es básicamente la normal multiplicado por la mu estática, y a partir de que exista cualquier velocidad, aunque sea muy pequeña, ¿vale?, aparece una fuerza que es constante, la máxima al menos sería una constante, que sería la normal por el mu dinámico. En cambio, el modelo viscoso dice lo siguiente, dice que la fuerza de fricción es de dirección opuesta a la velocidad, ¿de acuerdo? Por eso el menos y el símbolo vectorial aquí, pero va multiplicado por un coeficiente c de fricción, ¿vale? Es el modelo de fricción
viscoso, la C. En este caso, ¿qué quiere decir? ¿En qué se convierte la gráfica de fuerza en función de velocidad? Pues simplemente lo podéis ver aquí. Es una línea recta, ¿vale? A la que a mayor velocidad, mayor fuerza de reacción es capaz de hacer, ¿vale? En la realidad, ¿qué tendremos? Pues típicamente tendremos algo así, ¿vale? Dependiendo del mecanismo, tendremos una mezcla entre ambas cosas. Al principio una fuerza grande, luego baja y luego pues sube dependiendo de la velocidad. ¿Vale? Esto es un modelo más avanzado, pero que no utilizaremos los problemas. Típicamente en un problema de esta asignatura estaremos o en el caso de fricción seca o en el caso de fricción viscosa, que sería una fuerza proporcional a la velocidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora lo que es el efecto de la deriva, ¿vale? La deriva es un fenómeno que ocurre cuando tenemos fricción, ¿vale? Y que nos permite lo siguiente, que se puede aprovechar para, teniendo fricción en una dirección y velocidad de deslizamiento en una dirección, aprovecharse para producir movimiento en otra, ¿vale? Que normalmente sería más difícil de hacerlo si no existiera la velocidad en la otra dirección. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un bloque, ¿de acuerdo? Y lo comenzamos a mover en esta dirección horizontal, ¿vale? Con esa velocidad y por lo tanto la fuerza de fricción aparece en sentido contrario. Si ahora cogemos y una vez que ya hemos arrancado, ¿de acuerdo? Y estamos en movimiento, intentamos moverlo en dirección vertical también, ¿vale? En la velocidad de deslizamiento que aparece aquí en diagonal, tendremos una velocidad longitudinal y una velocidad de deriva, ¿vale? Esto, ¿qué nos ha permitido? Fijaros que la fuerza de reacción va siempre al contrario de la velocidad de deslizamiento, ¿vale? Y permite moverse en dirección vertical aplicando una fuerza que solamente tiene que vencer a esta componente de aquí, que es muy pequeña, la Ft, ¿vale? La Ft vertical es muy pequeña, ¿por qué? Porque este ángulo de aquí es pequeño, ¿vale? Porque la velocidad longitudinal es más grande que la velocidad de deriva, ¿vale? O sea, el resumen es que con una pequeña fuerza, ¿vale? Somos capaces de provocar un movimiento que si empezáramos desde posición estática sería muy difícil conseguirlo, ¿vale? Por dos razones. Primero, porque la fuerza, digamos, está inclinada y tenemos el factor del ángulo, que nos da una ganancia. Y segundo factor, que es importante también, es que no empezamos con el factor de fricción estática, sino con el dinámico, ¿vale? Ambos factores son importantes. Entonces, la fuerza de fricción que hay que vencer tendría esta fórmula, que sería el coeficiente de fricción mu dinámica por la normal, por la relación que hay entre la velocidad de deriva y la velocidad de deriva es la componente vertical, ¿vale? Dividida entre la hipotenusa de este triángulo. Es decir, básicamente podría ser el seno de este ángulo de aquí, ¿vale? Este coeficiente de aquí, esta fracción, sería el seno de este ángulo, alfa. Por lo tanto, el seno de un ángulo pequeño, como sabéis, es un valor muy pequeño y la fuerza esta se queda en algo muy pequeño. Esto, para que os hagáis el encaje con algo práctico, ¿no? Pues es el efecto que se aprovecha para descorchar una botella, típicamente, ¿vale? Si intentas sacar el tapón de golpe, no se puede, pero si empiezas a girarlo, ¿vale? El girarlo es más fácil y vas sacándolo hacia afuera más fácil. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a deslizar, el moverla en otra dirección perpendicular ya es mucho más fácil, ¿vale? También es un fenómeno que ocurre mucho normalmente no, pero que puede llegar a ocurrir cuando se conduce, ¿vale? Cuando hay deslizamiento lateral de las ruedas de los vehículos, ¿vale? Vale, existen otras dos fuerzas, como decíamos. Una fue la fuerza de fricción, que tiene dos modelos, el de Coulomb y el viscoso. Y ahora vamos a otra parte, que es los momentos de resistencia, los momentos resistivos de rodadura y de pivotaje, ¿vale? De pivotamiento. Esos dos momentos se oponen a las componentes tangencial y normal del vector velocidad angular omega, que tiene un par de cuerpos, ¿vale? Básicamente eso. Entonces, el par de rodadura se opone a la omega de rodadura y el par de pivotaje se opone a la omega de pivotar, ¿vale?
La de rodadura es quizá la más conocida y la que tiene más aplicaciones prácticas, por ejemplo, para ruedas de vehículos neumáticos, ¿vale? Es una cosa muy importante y también en muchos otros mecanismos, como ahora veremos, ¿vale? ¿Por qué existe? Lo primero, ¿por qué existe la resistencia de rodadura? Porque si lo pensáis, si tenemos dos superficies ideales que están en contacto y están en contacto en un punto P, solamente en un punto, si no existiera deformación, si todo fuera así, ¿vale? Se aprietan uno contra otro con una fuerza normal y podrían perfectamente girar uno con respecto a otro. Es decir, no hay nada capaz de hacer un par. Es decir, la única fuerza es una fuerza normal aquí, ¿vale? Eso no provoca par. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? La realidad que es que se deforman los cuerpos, ¿vale? Por ejemplo, un neumático, al tocar el asfalto, pues se deforma con una forma muy compleja, ¿vale? Pero que desde luego es un trozo, no es un punto, ¿vale? Y las tensiones se distribuyen de forma irregular, esa es la clave. Las tensiones, que al final integrando toda esta área de tensiones, tensión significa fuerza partido por distancia, ¿vale? Es como una presión, tiene unidades de presión. En elasticidad, resistencia de materiales ya estudiaréis más sobre esta parte. Pues las tensiones, integrándolas en toda la superficie de contacto, te da una unidad de fuerza y un valor de fuerza, que es la resultante de la normal total, ¿vale? Es como si todas estas fuerzas distribuidas por toda esta área, sumadas, te da la fuerza normal equivalente colocada aquí, ¿vale? Que no está justo en el punto equivalente ideal de contacto J, sino que está desplazada, ¿vale? Entonces, esta distancia que existe entre el punto de contacto ideal y la resultante normal es una distancia que le vamos a llamar, es un parámetro ρr, ¿vale? El coeficiente ρ de rodadura. Y ahora veremos la fórmula, ¿vale? En la fórmula el momento de rodadura, que el momento de rodadura se aplica sobre un cuerpo y tiene sentido contrario a la velocidad de giro, es decir, siempre se opone a la velocidad de giro. Exactamente igual que la fuerza de fricción seca, por ejemplo, ¿vale? Pues veis que la fórmula es prácticamente igual. Momento de rodadura es el coeficiente ρ de rodadura, estático en este caso, si empezamos en posición estática, por la fuerza normal. Si ya estamos rodando, pues sería el momento de rodadura, es el ρ de r dinámico por n. Y este ρ sub r es el que tiene unidades de distancia y se puede entender que es pues esto, la distancia efectiva de la normal real al punto de contacto ideal, ¿vale? Pensad que si esto es cero, si los dos cuerpos son muy, muy, muy rígidos y no se deforman nada, que eso no puede, en la práctica es imposible, ¿no? Entonces esa distancia sería de cero y no provocaría ningún par, porque esta fuerza de aquí estaría justo aplicada en el punto J. Bien, existe exactamente equivalente la formulación para el par de pivotamiento, ¿vale? Que solamente con otro coeficiente ρp distinto, pero es exactamente la misma fórmula. Vale, vamos a ver ahora el concepto de conos de fricción y el efecto de acuñamiento, ¿vale? Los conos de fricción se pueden explicar de la siguiente forma. Vamos a empezar con un ejemplo. Si tenemos un cuerpo, dos paredes de cuerpo que están en contacto con efecto de fricción seca, ¿vale? Como este de la figura, empezamos a aplicar una fuerza F y si la fuerza es pequeña, la fricción F sub F todavía no puede dar de sí, digamos, no ha llegado a su máximo valor definido por la fórmula de Coulomb y contrarresta totalmente la fuerza y el bloque no se mueve, ¿vale? Si aumentamos la fuerza, llegará un momento en que la fuerza de fricción no pueda seguir subiendo, ¿vale? Y al final el bloque se empezará a mover. ¿Esto qué quiere decir? Que en general las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo pueden llegar a provocar movimiento, ¿vale? A partir de cierto umbral. Si la fuerza es superior a cierto umbral, se mueve. Pero esto es en general, ¿vale? Porque depende realmente de la dirección de la fuerza. Hay direcciones de la fuerza en la que da igual cuánto apriete que el bloque no se va a mover. Por ejemplo, un caso muy tonto, pensad aquí este bloque si le empujo hacia abajo, ¿vale? Si le empujo hacia abajo, da igual cómo le empuje que no se va a mover. O si le empujo hacia abajo, pero solamente con 1 o 2 grados de inclinación, parece lógico que tampoco se vaya a mover, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Pues vamos a verlo.
porque ocurre el efecto del clamping este, que es el acuñamiento, ¿vale? Es un efecto que ahora veremos la fórmula exacta y por qué ocurre, pero tiene una aplicación práctica muy importante en muchos mecanismos. Por ejemplo, pues en los sargentos o en los tornillos sin fin y en mecanismos de seguridad autobloqueantes, ¿vale? En los que por diseño mecánico puro, se asegura que la fuerza, por muy grande que sea, nunca se van a deslizar, ¿vale? Ciertas partes. Bien. El cono de fricción en sí se define como esta parte sombreada de aquí. Si tengo dos cuerpos que están en contacto puntual ideal, ¿no? El punto J, se define este cono de semi-apertura phi, que es la arcotangente de mu, ¿de acuerdo? El coeficiente de fricción mu. Por lo tanto, el cono completo tendría el ángulo de 2 veces el arcotangente de mu, ¿vale? Entonces, una fuerza F externa que pase por la línea J, dependiendo de qué ángulo venga, provocará movimiento o no, ¿vale? Porque si viene desde dentro del cono, esta parte que estoy señalando aquí, si la fuerza viene por esta parte, nunca va a provocar deslizamiento. ¿Por qué? Porque una parte de esa fuerza F, digamos que tiende a mover el cuerpo, pero la otra le añade fuerza a la normal. Y siempre va a ser superior la normal multiplicado por mu que la fuerza lateral. Entonces nunca se va a mover el cuerpo, ¿vale? Si la fuerza F viene de este trozo, nunca se va a mover. Si viene de aquí fuera, sí se moverá, ¿vale? Esa es la definición de cono de fricción. Un pequeño ejemplo de una escalera de mano. Este está sacado, este ejemplo del mismo libro, ¿de acuerdo? De Cardona, en la que tenemos una escalera apoyada en dos puntos, A y B, cada uno de ellos solamente está sujeto por la fricción, no tiene ningún agarre, solamente la fricción, ¿vale? Y tenemos a una persona, entonces el centro de gravedad total de la escalera y persona está aquí en el punto G, ¿vale? El centro de gravedad, y entonces existen tres fuerzas, ¿vale? En este sistema. La fuerza del peso que tira hacia abajo, la fuerza de reacción de B y la fuerza de reacción de A, ¿vale? Que no sabemos en qué dirección exactamente van a ir. Entonces lo que nos preguntan es en qué lugar puede estar el centro de gravedad para que el sistema sea estable. ¿Qué tiene que ocurrir para que el sistema sea estable? Pues que la suma de fuerzas sea cero, que eso va a ocurrir automáticamente porque son las reacciones, ¿vale? Pero que la suma de los momentos sea cero también. Entonces, para que los momentos sean cero, como ya hemos visto en temas anteriores, si tenemos tres fuerzas actuando sobre un sistema, la única forma de que esto sea así es que las tres fuerzas coincidan en un mismo punto, ¿vale? Es decir, tiene que ocurrir algo tal que así, que la fuerza del peso vaya hacia abajo una línea, la fuerza de reacción A y de B, todas coincidan en un punto, ¿vale? Eso es obligatorio. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que existan fuerzas de fricción realmente suficientes como para que se convierta en una ligadura, en una reacción, y no empiece a deslizar ni el punto A ni el punto B? Pues como hemos visto aquí antes, la fuerza F tiene que venir desde dentro del cono, ¿vale? Entonces, defino el cono de fricción del B, que sería dos veces la arcotangente de mu sub B y dos veces de la arcotangente de mu sub A en A, ¿vale? Y se forman estos dos conos. La intersección de los dos conos pues sería esta zona sombreada, esta zona de aquí, ¿vale? Y a la vez se tiene que cumplir también la condición del momento igual a cero, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy dibujando los conos en primer lugar? Porque bueno, lo que estoy representando es las direcciones posibles en las que puede ir la reacción de A, ¿vale? Sería este cono. La reacción de A puede ir en cualquier dirección de este cono. La de B en cualquier dirección de este cono. Por lo tanto, para que se crucen, como hemos visto aquí, la condición de momento igual a cero, tienen que estar, el punto de cruce tiene que estar en cualquier zona de este área de aquí, ¿vale? Pero luego se tiene que cumplir también que coincida con la línea de la fuerza del peso propio, del peso de la persona y de la escalera, ¿vale? Que sería el G hacia abajo. Por lo tanto, para cualquier punto, por ejemplo, suponiendo que el G estuviera aquí, ¿vale? Se tendrían que cruzar las fuerzas en cualquier punto del segmento PQ. ¿Por qué? Porque es el único el lugar geométrico que cumple las tres cosas, que está dentro de un cono, dentro del otro y dentro de la línea
vertical de G. Por lo tanto, cualquier punto de aquí, si lo pensáis, cumple todos los requisitos. Por lo tanto, el punto G tendría que estar desde esta línea de aquí hacia la izquierda, ¿vale? Para poder ser estable, porque si está más a la izquierda de esta línea, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Sería imposible que se cruce con los tres, que ningún punto de aquí cumpla las tres condiciones, porque no está en la intersección del cono, básicamente, en la intersección de este cono. ¿Vale? Sería esta área, la área válida del centro de gravedad. Vamos a ver un par de problemas más resueltos, ¿vale? Para que lo tengáis. Simplemente voy a explicar muy rápido la forma de resolverlo y aquí tenéis la solución para que lo podáis comprobar en casa, ¿vale? Este problema trata de dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2, que están sometidos a rozamiento en los dos casos, rozamiento mu, cada uno con el suelo, ¿vale? Con la pared vertical y el suelo. Se asume que esta barra que los conecta no tiene ningún rozamiento de rodadura en este punto, en la G1 y G2, ¿vale? La única fricción existente es la de deslizamiento, ¿vale? Y voy a ver qué fuerza F tengo que hacer para que el sistema empiece a moverse, ¿vale? Empezando en condición de equilibrio estático. Entonces, la fuerza G va hacia abajo, pues tengo que hacer equilibrio de fuerzas. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de este bloque, sacar las fuerzas que hay en la barra y calcular las normales en las dos superficies, ¿vale? Y con esas normales, pues aplicarle la fórmula de Coulomb y ver qué fuerza necesito para superar la fuerza máxima de fricción, ¿vale? De los dos casos. Tendréis que estudiar por separado el caso de que la fuerza vaya hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿vale? Ya veréis por qué cuando hagáis la solución. El apartado B lo que te pide es simplemente evaluar numéricamente esta fórmula para un caso concreto. Y el caso C lo que te dice es que qué condición tiene que cumplirse para que los bloques no vuelquen, ¿vale? Para que el bloque este de aquí, uno no vuelque por culpa de la fuerza F, por ejemplo, ¿vale? Pues si lo pensáis, bueno, pensarlo tiene que ver con el cono de deslizamiento, ¿vale? Plantear el caso de que esta fuerza F empuja el bloque, ¿vale? Y de que este empiece a girar, ¿vale? Apoyado por ejemplo, en el punto en el punto de la izquierda, ¿vale? A ver qué tiene que cumplirse con el cono para que esta fuerza F no llegue a hacer que vuelque, ¿vale? Otro ejercicio que he visto bastante interesante que os propongo hacer es el de una puerta corredera, ¿vale? Una puerta corredera que tiene dos rodillos arriba, dos rodamientos A y B, que van moviéndose sobre una barra, ¿vale? Esto puede ser una puerta corredera, una mampara de ducha, lo que sea, ¿vale? Un caso típico. Y tiene aquí un pomo P. Lo que quiero calcular es la fuerza que hay que hacer en P para mover la puerta, ¿vale? ¿Qué fuerzas tenéis que resistir? Pues en el caso 1 tenéis que asumir que los dos rodillos A y B están funcionando como rodamientos correctamente. Entonces las fuerzas que tienen que vencer son los pares de rodadura, ¿vale? Tenemos que vencer los pares de rodadura en A y B. Para eso hay que calcular la normal, las fuerzas normales, los pares, el ρ sub r está aquí definido, 5 milímetros, y ya está, ¿vale? Luego el siguiente caso B es asumir que uno de los dos rodillos, el A o el B, alternativamente, pues están rotos, están bloqueados y no giran. Entonces, para arrastrar la puerta, ya no hay que hacer que ruede, que más o menos es, digamos, más liviano, sino que hay que arrastrar la puerta, arrastrarla del todo, ¿vale? Entonces estamos en otro caso distinto. El rodillo, por ejemplo, si el A está bloqueado, el rodillo B tiene que vencer solamente al par de rodadura y el rodillo A tiene que deslizar. Por lo tanto, ahí se aplica una fuerza horizontal que sería utilizando el coeficiente mu de rozamiento, que es distinto del ρ, ¿de acuerdo? El B iría con el ρ y el A iría con el mu. ¿Vale? Y bueno, en ambos casos de los dos problemas tenéis la solución por aquí abajo para que lo podáis comprobar.